Ok, miren, tenemos que hablar de lo que ha pasado en las últimas horas desde que Donald Trump anunció que se había realizado un ataque a gran escala en contra de Irán. Según la administración de Donald Trump, esto ha desmantelado por completo las tres principales bases nucleares de Irán, la de Fordow, la de Natanz y la Isfahan. Ahora bien, en el último video que yo hice hablando sobre este tema, un par de días atrás, dije que lo más probable era este ataque, un ataque entre comillas quirúrgico. Ahora, yo esperaba que fuese un ataque solamente contra la base de Fordow, ya que esa es de la cual más se estaba hablando. Supuestamente allí es donde se estaba realizando la mayor cantidad de trabajo con respecto a este tema en el país. Pero pues terminó ocurriendo un ataque a estas tres bases utilizando en efecto estas bombas bunker busters que pues Israel no tiene. Una de las razones por las cuales Benjamin Netanyahu le estaba pretende suplicando a Donald Trump que se involucrara en este conflicto es porque Israel no tiene las capacidades para poder destruir por completo estas instalaciones nucleares de Irán. Ahora, al momento de hacer el video, son las 2:20 del mediodía aquí en Grecia. Todavía no se sabe a ciencia cierta si han sido destruidos por completo estas instalaciones. Esto es lo que ha dicho la administración de Donald Trump. Obviamente el régimen iraní está motivado probablemente a decir quizás que no han sido destruidos en completo, o quizás si no fueron destruidos completamente a decir que sí lo han sido, porque una vez más, si tú dices que no, pudiese entonces incentivar a otro ataque. Si dices que sí y no se destruyó por completo, pudieses quizás trabajar con lo que te queda. Pero ten en cuenta una cosa. El régimen iraní había dicho unos días atrás que gran parte de sus reservas nucleares las habían movido a otros lugares seguros. ¿Okay? De esto ser cierto, pues una de las partes más importantes es justamente eso que se toma años tener, estas reservas nucleares, que de en efecto haberlas ocultado en algún otro lugar todavía pondrían el régimen iraní como uno que pudiese tener la capacidad de seguir desarrollando y enriqueciendo uranio. Ahora una cosa, lo que hace que este escenario sea tan particularmente peligroso es que tú pones casi que en una esquina el régimen iraní, ¿okay? Lo pones en un escenario en el que por un lado ellos tienen que pensar, más del 80% de la población de Irán odia el régimen iraní, tienen muy poco apoyo civil y tienen un apoyo más considerable, por lo menos un apoyo desde el punto de vista de decir, bueno, estos son los que parecieran tener control, entonces no vamos a amotinarnos, no vamos a hacer un golpe, no vamos a hacer una rebelión porque no nos conviene, a las Fuerzas Armadas, a los grupos armados del país. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que si tú terminas enviando un mensaje, siendo el régimen iraní, un mensaje de debilidad, un mensaje de que yo dejo que Estados Unidos múltiples veces me ataque, porque recuerden, lo mismo ocurrió en el 2020 cuando Estados Unidos le dio de baja a Qasem Soleimani, uno de los generales más importantes del país, de la Guardia Revolucionaria de Irán, y pues después de esto el régimen iraní había dicho que Estados Unidos iba a tener que apegarse a las consecuencias y que iban a ser devastadoras y una respuesta inminente y gigantesca venía. Nada de eso pasó, ¿okay? Se quedó simplemente en palabras, y se quedó en palabras porque, miren, por el lado de no querer incentivar a un posible golpe de Estado, a un alzamiento de las facciones militares o las facciones armadas en el país, por medio de enviar un mensaje de debilidad, que yo dejo que me bombardeen, yo dejo que me ataquen Estados Unidos y yo no hago nada al respecto. Al otro lado, tú tienes el pequeñito problema, si eres el régimen iraní, de que si tú quieres responder, tendrías que hacerlo, por ejemplo, atacando las bases y el personal estadounidense que está regado por todo Medio Oriente, algo que, por cierto, actualmente muchos de esos estadounidenses están en posiciones muy vulnerables porque están en zonas donde Irán tiene tanto grupos directos de ellos como también sus grupos de proxy que pudiesen empezar a atacar esas bases, pudiesen empezar a atacar ese personal estadounidense. Pero si empiezas a hacer eso, empiezas a escalar, empiezas a atacar directamente personal estadounidense, pudieses entonces terminar dándole no solo una justificación que yo creo que Donald Trump no quiere. O sea, miren, me lo preguntan ahora. Yo dije lo mismo cuando le dio de baja a Qasem Soleimani, dije que era una apuesta increíblemente arriesgada, dije que era algo que fácilmente pudiese iniciar una nueva guerra en el Medio Oriente a gran escala. Sin embargo, en esta instancia, las acciones de Donald Trump, especialmente las palabras que dijo después de haberlas tomado, él dijo, ahora Irán tiene que ponerle fin a esta guerra cuanto antes. Pareciera ser entonces que Donald Trump dice que si Irán fuese a simplemente decir, ok, destruyeron nuestras bases nucleares, pero no queremos seguir la guerra, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a llegar a un acuerdo, que Donald Trump no estaría interesado, por ejemplo, en buscar un cambio de régimen en Irán. Se habían realizado muchos reportes en los últimos días que indicaban que Donald Trump era la persona que había evitado que Israel le diera de baja a el ayatolá. Supuestamente había un plan de la Mossad y tenían una oportunidad, una ventana de oportunidad para poder darle baja al ayatolá, y Donald Trump dijo que no. Y nuevamente, yo creo que esto sería una postura entendible de parte de Trump,
porque él sabe perfectamente bien que desestabilizar un país, por muy nefasto que pueda ser un régimen, por mucho que no te pueda gustar un régimen, se ha demostrado, por lo menos en los últimos 30 años, particularmente en Medio Oriente, que es mucho más probable que no, que va a terminar ocasionando no solo más problemas para los ciudadanos de ese país que tú supuestamente quieres liberar y llevarles la democracia, sino que también puede terminar generando muchos más problemas para Occidente, para Estados Unidos. ¿Okay? Se vio en Siria, se vio en Libia, se vio en Irak, se vio en Afganistán y pudiese también verse en Irán. Ahora, Donald Trump, entendiendo, yo creo, esa postura, dice, ok, nosotros hicimos este ataque, cumplimos para la agenda de los radicales neoconservadores fanáticos de Israel, cumplimos para la agenda de lo que en efecto siempre fue una promesa de Donald Trump, no permitir que Irán tuviese armas nucleares, y cumplimos también para la agenda de no iniciar una nueva guerra, porque, bueno, si Irán no responde, nosotros no vamos a hacer más nada. Si Irán no responde, nosotros no vamos a buscar un cambio de régimen y nosotros no vamos a buscar mayores bombardeos en el país por ninguna razón. ¿Okay? Entonces, si fuese a ocurrir que el régimen iraní, en la balanza de las oportunidades que tienen, la balanza de las opciones que tienen, estas opciones muy limitadas y muy difíciles, y cada una con su potencial de terminar con el ayatollah teniendo que salir huyendo del país, si fuesen a tomar la decisión de no vamos a reaccionar o vamos a reaccionar a pequeña escala, un bombardeo por aquí, un ataque por aquí, una base militar abandonada, lanzamos un cohete en el medio de la nada, que nuevamente eso fue lo que pasó en el 2020. La gran mayoría de los supuestos ataques, tanto en contra de Israel como Estados Unidos en el 2020 y pues en contra de Israel el año pasado, terminaron siendo ataques que no le dieron a nada y las bombas cayeron en el medio del desierto. ¿Okay? Sin embargo, si fuesen a tomar esa decisión, yo creo que Donald Trump va a ver esto como la conclusión de este escenario, la conclusión del teatro iraní. El decir, ok, yo siempre hice la promesa, no van a tener armas nucleares, bombardeé las bases nucleares, se quedaron con el bombardeo, no respondieron. Yo puedo de esa forma, siendo Trump, decir, esto fue un éxito gigantesco, no expuse al peligro a ningún personal estadounidense, no hubo botas en el suelo, no hubo escalada del conflicto y podemos mantener bajo control un régimen increíblemente hostil para Occidente. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿cuál es el problema con esa narrativa? Pues que nosotros tenemos en los últimos días declaraciones de personal del gobierno de Benjamin Netanyahu hablando sobre la necesidad, no solo si quizás pudiese ser, no, la necesidad de sacar del camino al ayatollah, la necesidad de un cambio de régimen en Irán. Han hablado de eso como una parte fundamental de lo que ellos quieren hacer, de lo que Israel quiere hacer en Irán, que es por completo cambiar el régimen, meter un nuevo gobierno que sea aliado de Israel, que sea aliado de Estados Unidos, y cambiar por completo el paradigma de esa relación que ha existido. ¿Okay? De ese ser el caso, pudiésemos vernos ahora en un escenario en el que inclusive después de Estados Unidos haber hecho lo que Israel le ha estado suplicando que hiciera en los últimos días, Israel pudiese continuar la escalada del conflicto contra Irán, Israel pudiese continuar el bombardeo contra Irán, pudiesen continuar ellos luchando los dos y pudiese ocurrir lo mismo que dije en el último video, que si suficiente daño se le termina ocasionando a Israel, como en efecto ha estado ocurriendo en la última semana, si suficiente daño Irán le termina proporcionando a Israel, pudiese terminar nuevamente teniendo que obligar a la administración de Donald Trump debido a todas las posturas de los neoconservadores fanáticos del gobierno de Netanyahu a tener que tomar cartas en el asunto nuevamente y bombardear Irán nuevamente. ¿Okay? Entonces, miren, la razón, por mucho que personas piensen que estas cosas pueden ocurrir en un vacío, hay personas que piensan que tú puedes lanzar bombas en cualquier país si eres Estados Unidos y que no va a ocurrir nada. Y que bueno, eso es un ataque perfecto, espectacular. Y esas personas olvidaron no lo que pasó hace 100 años, lo que pasó hace 10 años. ¿Okay? Olvidaron, por ejemplo, lo que suscitó la caída de Libia, la caída de Siria y la destrucción que eso inició. La tragedia, millones de personas teniendo que abandonar su país, cientos de miles de personas perdiendo la vida. Entonces es muy fácil hablar sobre cómo estos actos se pueden hacer en un vacío e ignorar que hay una enorme cantidad de grupos de interés que ahora van a tener que ver de qué forma responder. Van a tener que ver cuál es la reacción, la respuesta que más posibilidades tiene de permitir que yo pueda seguir en el poder. Y eso es una apuesta muy delicada. Porque si tú eres el régimen iraní y por un lado tienes a Estados Unidos diciendo hicimos este ataque pero no tenemos pensado hacer más y si ustedes dejan la guerra nosotros también lo vamos a hacer. Pero al mismo tiempo tienes a Israel que sigue atacando a Irán y que tiene claramente la visión de cambiar el régimen iraní.
y al mismo tiempo tienes lo que fácilmente pudiese ser una población dentro de Irán que ahora está viendo flaquezas y debilidades en el régimen y quizás lo vaya a aprovechar para llevar a cabo, por ejemplo, un ciclo de protestas en masa que los pueda tumbar. Y de la misma forma también tienes las facciones armadas que no es que son leales al ayatolá, por lo menos no en su mayoría, debido a motivos religiosos, debido a motivos ideológicos, lo son simplemente porque los ven como quienes ocupan la cúspide de esa pirámide criminal. Entonces yo voy a estar por debajo mientras que me sea conveniente. Al primer momento en el que yo veo una oportunidad, yo voy a utilizar esa oportunidad para llegar hasta el próximo nivel. Lo mismo ocurre en Venezuela con el chavismo. La razón por la que las Fuerzas Armadas dejan que el chavismo siga en el poder es porque lo ven como lo más conveniente. No les es útil ni de interés ni conveniente, ni les daría mayor beneficio el hacer un golpe militar y meter una junta militar en el poder. Eso no les sería útil en absoluto cuando tienen actualmente un régimen que les permite hacer todo lo que quieren hacer desde hace casi 3 décadas. ¿Okay? Entonces, en ese puesto está actualmente el régimen iraní. Y acorde a la respuesta del régimen iraní, yo creo que Estados Unidos va a tener que entonces tomar una decisión de qué hacer o no. A partir de ese momento, si Donald Trump fuese a pensar que de alguna forma el apostar no solo su crédito político, sino el futuro de los Estados Unidos y de Medio Oriente, porque recuerden, casi 2 décadas de guerra en Afganistán e Irak. Entonces esto no es algo que se pudiese resolver de aquí a una semana, de aquí a un mes. Podemos estar hablando de una guerra que dure la próxima década entera, ¿ok? Fácilmente. Si Donald Trump piensa que eso es algo que vale la pena arriesgar únicamente porque Israel así lo quiere, a partir de ese momento yo creo que cualquier persona, inclusive los que ahora están aplaudiendo este ataque a las bases nucleares de Irán, tendrá que admitir que nunca se trató sobre las armas nucleares en Irán. Siempre se trató sobre un cambio de régimen para cumplir la agenda de Israel. Siempre se trató sobre un cambio de régimen porque este gobierno de este país, en Medio Oriente, quería que Estados Unidos le hiciera un favor, ¿ok? Porque nuevamente, el argumento de las armas nucleares hubiese estado bajo el pretexto de la continuación del JCPOA, del acuerdo del 2015, en el que una vez más, bajo todos los estandartes y los parámetros de lo que según la Agencia de Investigación de Energía Atómica era el régimen de vigilancia más estricto jamás hecho que le estaban dando a Irán. Ellos se habían apegado al pie de la letra a las condiciones. Eso hubiese hecho que Irán no pudiese tener la capacidad para desarrollar armamento nuclear porque no podían enriquecer uranio a más de 3.67%. Pero también está ahora la contraparte. ¿Qué termina pasando para todos los vecinos de Irán? ¿Qué termina pasando para todos los países en la región? O sea, ¿qué termina pasando para países inclusive como los Emiratos Árabes, como Qatar? Para países que pueden estar viendo lo que acaba de ocurrir contra Irán y pueden estar diciendo, bueno, si algo hemos aprendido de esto, es que nosotros necesitamos nuestra propia arma nuclear. Si algo hemos aprendido es que si tú quieres evitar que venga Estados Unidos e Israel a bombardearte y a posiblemente sacarte el poder y a posiblemente quitarte la vida, tienes que tener una forma de decir, bueno, no lo hagan porque tenemos un botoncito rojo en la mesa ahora, ¿ok? Entonces, yo siempre he sido la idea de que tú terminas motivando a que los gobiernos hostiles a Occidente terminen buscando estas armas nucleares por medio de atacar a los países que supuestamente iban rumbo a tenerlas, ¿ok? Y no solo eso. ¿Quién dice que después de la caída del régimen en Irán no va a entrar un gobierno ultranacionalista que diga, bueno, ellos se quedaron con ese ataque y no hicieron nada? Los ayatolás se quedaron con el ataque y no hicieron nada, nosotros no. Nosotros íbamos a poner el honor de los iraníes, el imperio persa de vuelta en el mundo y nosotros vamos a iniciar una escalada directa en contra de Estados Unidos y Israel, ¿ok? Entonces, miren, estos son temas increíblemente complejos, increíblemente riesgosos, o sea, esto es una apuesta, ¿vale? Lo que hizo Donald Trump realmente es entrar a un casino y le apostó a casi que la casa entera, ¿ok? Puso la casa entera en un número y bueno, o en un color. Vamos a ver qué ocurre, ¿ok? Una vez más, desde las posibilidades que desafortunadamente en los últimos días eran las únicas que estaban disponibles, la razón por la cual yo hice el video en el que dije que lo más probable era este ataque que hemos visto, desde que ese momento ocurrió, desde que el momento en el que Donald Trump se mostró como que él estaba totalmente comprometido a hacer algún tipo de ataque en contra de Irán. Vuelvo y repito, creo que lo que se hizo fue el menor de las escaladas que se pudo haber hecho. Yo sé, la destrucción completa de 3 bases nucleares no es una cosa que en ningún otro escenario. Tú dirías, lo menor, solamente les destruyeron 3 bases nucleares, ¿verdad? Pero debido a la peligrosidad de este asunto, debido a la peligrosidad del conflicto y debido a que la agenda de Israel nunca ha sido solamente evitar que Irán tenga armas nucleares, sino todo lo que ya les he dicho, dentro de todo eso, creo que lo que hizo Donald Trump es el nivel más bajo de esa intensidad, ¿okay? Entonces ahora estamos a la espera de qué va a ser la respuesta, estamos a la espera de qué va a ser lo que ojalá sea una repetición del 2020, donde Irán se quedó con el ataque en contra de Soleimani
y pues solamente se quedaron en palabras, en amenazas vacías. Vamos a ver. De todas formas voy a estar siguiendo lo que ocurra. Por cierto, para leer las declaraciones, que miren, unas más, declaraciones parte del régimen iraní se las tienen que tomar con un grano de sal porque ellos hablan y casi nunca hacen. Entonces el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi describió el ataque como una violación flagrante al derecho internacional y advirtió que las consecuencias serían eternas. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución declaró que la guerra comienza ahora. Irán se reservó todas las opciones ante represalias, incluyendo ataques contra bases estadounidenses o cierre el estrecho de Hormuz. Por cierto, también, de cerrar el estrecho de Hormuz, espero que hayan llenado el tanque de gasolina del auto, ¿verdad? Porque si cierra el estrecho de Hormuz, algo que Irán pudiese hacer, y que nuevamente, después de hacerlo, Estados Unidos tendría que, una vez más, iniciar una escalada nueva para reabrirlo, pues agárrense los bolsillos por los precios de la gasolina. Agárrense los bolsillos si eso ocurre, ¿ok? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Con eso tenemos este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.